el doctor Luis Millones, que en esta oportunidad nos honra con su presencia. Es antropólogo, es también historiador y autor de numerosas obras, la última de las cuales se titula Después de la muerte, voces del limbo y el infierno en territorio andino. Le damos la más cordial bienvenida al profesor Millones y vamos a desenvolver la siguiente conversación ocupándonos de algunos de los muchos puntos que desenvuelve Millones en esta obra. Aquí en la página 26 dice usted que nuestra información sobre la cultura religiosa de los antiguos peruanos proviene de quienes se encargaron en destruirla, ¿no? O bien, tardíamente, de mestizos o indígenas conversos. Esa es una información insuficiente, parcial, equivocada o tendenciosa, ¿no? Bien, menciono simplemente esto para formular la siguiente pregunta. En casos así, ¿qué debe hacer el investigador? Subsanar las faltas, llenar los vacíos, aventurar hipótesis o sencillamente optar por el silencio, ¿no? Yo recuerdo a este propósito que en una de mis conversaciones hace muchos años con el profesor Rafael Arcojoil, hace tantos años, imagínense, el profesor murió en 1966, o sea que estoy hablando de hace como 50 años. Bueno, fui a verlo varias veces y me recibió muy cordialmente, era una persona seria, pero de trato amable. Bueno, y yo recuerdo que él me decía, dicho de paso, él se negaba por entonces a dar su aprobación, ¿no?, para que la editorial Nagel de Ginebra publicara la obra Checan, ¿no? No quería dar su autorización porque tenía una serie de recelos y temores que después fueron disipados y finalmente se publicó ese libro. Bien, entonces él me decía que había hallado, entre otras cosas, ¿no?, representaciones de una clase de cópula sexual que los teólogos y canonistas de antes llamaban pues contra natura, y en gran cantidad, y no solamente, digamos, entre seres mortales comunes y corrientes, sino que la misma divinidad Ayapac, ¿no? Ayapac y Chico Pac, ¿no? Ayapac es que uno de ellos es el hacedor y el otro es el creador, ¿cómo es? Esos dos nombres los ha tomado de la gramática del padre de la carrera. Ajá. Entonces los dos nombres existen en distintas partes del libro, pero la gramática de la carrera tiene un problema insalvable. Es el hecho que el autor, o sea, el padre de la carrera, usó signos que representaban, que reemplazaban a las letras. Uh-huh. Y entonces hoy día no sabemos cuál es el valor de esos signos que él ha puesto. Entonces es una especie de gramática enigma. Uh-huh. Que tiene, ¿no?, las letras del alfabeto nuestro más otros signos que él ha agregado y que en estos momentos no sabemos exactamente a qué equivale. Uh-huh. Ahora, de todas maneras, es uno de los pocos instrumentos en los cuales hay un trabajo completo sobre la lengua muchico, lengua yunga, como él la llama. Claro, bueno, entonces él me decía pues que lo que le llamaba poderosamente la atención es haber hallado estas representaciones cerámicas de la llamada cópula contra natura en tumbas de niños, ¿no? Y entonces me decía, vea, yo no sé qué hacían ahí precisamente, ¿no? No sé. Ahora, claro, yo podría pues aventurar hipótesis, ¿no? Y podría decir, bueno, están ahí por esto, por lo otro. Pero yo prefiero callarme porque no he averiguado cumplidamente el asunto y a estas alturas menos, ¿no? Bueno, entonces yo decía, maestro, pero si usted, que es el dueño de esta colección fabulosa, no ha averiguado, imagínense qué le espera pues a otros investigadores. Bueno, yo le mencionaba esto no para ocuparse de este punto concreto que le mencionaba en forma anecdótica, sino en general de otros puntos donde ocurre la misma dificultad, ¿no? Entonces uno no sabe a qué atenerse y entonces el investigador serio, ¿qué debe hacer en esos casos? Bueno, empecemos por el problema que has mencionado en primer lugar, que es el hecho de que el Perú no tiene un sistema nacional de investigadores. Ajá. Entonces lo que pasa es que los profesores universitarios en sus ratos libres tienen que, al fin de semana, tienen que convertirse en investigadores o conseguir fondos del exterior. En el Perú son muy pocos,
para poder tomarse un tiempo libre, dejar las clases con una licencia, con o sin saber, para poder investigar. Entonces, los huecos dentro de la investigación nacen de eso. O sea, no hay una política como la tiene México, o becas grandes como Chile, como la tiene Argentina o como la tiene Brasil, que la investigación es una carrera paralela a la docencia. Entonces uno puede optar por ser investigador a tiempo completo. Entonces ya nosotros tendríamos un grupo de personas que van dotando de material investigado, razonado, reflexionado, debatido a los profesores para que estos puedan investigar. Aparte de que ellos puedan tomarse un espacio para investigar. Entonces, por eso es que estamos tan atrasados con respecto a esos países, ¿no? Y no estamos hablando del primer mundo para no hacer el hueco más grande. Estamos hablando de Brasil, de Argentina, que tiene problemas económicos tan graves como el Perú, y sin embargo mantiene, ¿no?, un instituto de investigadores financiado por el Estado, donde se dedican exclusivamente a eso. Entonces, y eso pues vale para todas las disciplinas que tienen que hacer con estos temas: lingüística, antropología, arqueología, historia, etcétera. Entonces nosotros estamos en esa enorme desventaja. O sea, no podemos quedarnos callados, tenemos que reclamar, pero al mismo tiempo hay que ingeniarse para conseguir la forma de financiar. Todas mis investigaciones se pudieron hacer porque hubo apoyo del exterior, muchísimo apoyo del exterior. Y eso lo convierte a uno en una especie de empresario de su propia empresa, pero una empresa que no rinde provecho, sino simplemente es un servicio. Claro. Usted dice que en el imaginario andino se rechazó desde el principio la creencia de hundirse en el infierno, pero la creencia en el limbo y en el purgatorio tuvo especial aceptación. ¿Por qué? No, le pregunto esto, ¿no? Porque yo creo que esta aceptación descansa en una confusión, ¿no? Que en el norte del Perú el cementerio viene a ser lo mismo que el purgatorio, pues es una confusión. O es una reinterpretación del asunto, es decir, las personas, finalmente, ¿qué es lo que se trata? De la idea de un lugar de condena permanente en la que uno está separado de su familia, realmente es inaceptable. Es decir, de hecho, para cualquier persona que no sea un cristiano creyente, uno que nace con un pecado mortal, eso suena prácticamente absurdo. Entonces, es lógico pensar que una propuesta que alivie los horrores de un infierno tenga mucho más sentido. Entonces, por eso los niños que mueren sin bautizarse van al cielo. Entonces, claro, etcétera. Por más que en estos momentos el limbo ya esté cuestionado por la propia Iglesia. Claro, pero acá también usted manifiesta que para los andinos del siglo XIX y principios del XX existía un infierno temporal, lo cual también contradice la doctrina acerca del infierno, que es eterno. Así es, ¿no? Así es. Claro. Porque es inaceptable un infierno eterno para una sociedad cuyo cristianismo es todavía bien precario, ¿no? En Morrope hay 38.000 habitantes. ¿Sabe cuántos sacerdotes hay? 1. ¿Y cuántos asisten a misa? 30, 40. Y el padre, que es excelente, el que yo visité, correr un territorio buscando, es imposible que pueda conseguir un nivel de evangelización. Ahora, si eso es en el 2010, ¿cómo hubiera sido en el 16? Entonces, digamos que hay el presupuesto de que Perú, Ecuador, Bolivia, etcétera, son países católicos. Bueno, es un presupuesto, para decirlo de una manera simple, optimista.